Soy Zunilda Ojeda, viuda de Recalde. Yo nací en el Obraje, en la compañía de Puerto Pinasco, en el año 20 de abril del 42. Mis padres, mi papá era agricultor, pero cuando vino acá en el Obraje llegó a ser, como que se dice, el que echa los troncos de árboles, especialmente del apacho. Porque en el Obraje todo el mundo, los varones, o sea, los hombres, trabajaban echando esos troncos, o sea, esos árboles para luego venía Puerto Pinasco, después todo limpio. Y allí entonces la gente hacía el tanino, eso fue en Pinasco. Pero en el Obraje, pucha vida, fue la época más feliz de mi vida porque estaba ahí con mis padres. Soy la número 12 de todos mis hermanos, así es que crecí casi sin conocerle, porque ya cuando yo crecí ellos ya se habían casado, ya estaban por otros lados. Y teníamos muchos amiguitos y amiguitas por allí y corríamos por el campo. Era hermoso porque campo libre, los árboles, pucha vida, el apacho cuando florece, el labón, etcétera, etcétera. Ustedes ya han de conocer porque son chaqueños también. Lo que sí que en mi casa por lo menos, allá la gente hacían su casa de carandá. Y era hermoso, cada papá hacía la casa y se ayudaban todos los hombres, porque mi papá creo que fue un ingeniero constructor, porque hizo una casa preciosa, grande, bueno, como éramos muchos y algunos sobrinos ya también la casa, todo hermoso, muy lindo. Pero lo triste es que cuando llueve de esos avispas, etcétera, eso que carcomen la madera, entonces mi papá, nosotros como niños juntábamos el gajito de la yerba mate, porque antes venía en bolsa de 20 kilos y nosotros teníamos que juntar todito, así guardábamos. Y llovía, mi papá ya traía sus cosas y tenía que estar cerrando todos esos agujeros. Pero pasa esto y otra vez, feliz de la vida. Y un lugar fresco porque ahí no, bueno, yo como criatura no sé lo que es el calor de la noche, ¿verdad? Y fue un tiempo muy feliz. Y había una escuelita que nos enseñó un poco, éramos muchos, porque la mayoría de los campesinos allá teníamos una escuelita. Y era precioso estar allí. Y lo que más me impactó fue que yo no sabía hablar bien, especialmente la R no me salía. Entonces, estábamos no sé cuántos alumnos éramos, lo que sí que un día me dijo la profesora, bueno, Zunilda, ahora tienes que tratar de pronunciar bien esto. Y bueno, pasé al frente y me mostró ella y me dijo, araña, araña, de la risa de todos mis compañeros. No, mi hija, es araña, araña. Otra vez me dijo que no. Y después la tercera vez que ya no dije porque me iba a salir la misma cosa. Y salí de la escuela, me fui llorando en casa. Eso fue lo triste para mí. Y le dije a mi papá, papá, yo ya no me voy a irme a la escuela desde hoy porque no me sale esa palabra. Y todos mis compañeros se ríen de mí. Mi papá no dijo nada, pero tampoco dijo que no te vayas. Y me quedé, pero yo procuraba. Hacía lo que tenía que hacer y siempre, hasta que un día me salió araña y dije a mi papá, ahora sí que ya voy otra vez. Y me fui y ese año pasé de grado. ¡Qué lindo! Y solamente ese era el año que estudiamos, después teníamos que irnos ya a Pinasco porque allí había una escuela bonita, muy grande, con numerosos alumnos. Y qué lindo, pero yo no sabía el castellano, no sabía, tenía que estar siempre mirando, escuchando y repetir lo que los otros dicen. Y no sé por qué, un día la profesora nos llama uno a uno y cuando escuché que decía, presente maestra, así yo también me levanté y le dije, presente maestra. Y no sé qué es lo que me dijo. Y yo no entendí, sí maestra, dije yo. Me mira bien la profesora, ¿qué? Y me dijo, ¿qué? Y yo también le digo, ¿qué? ¿Qué es eso? Dijo la profesora, yo también, ¿qué es eso? Porque yo estaba repitiendo siempre lo que los otros hacían o decían. Pucha vida, fue la burla de mi clase, pero menos mal que después pasó. En mi clase nomás luego pasó esto y ahí terminó. Y bueno, pero gracias al Señor poco a poco fui aprendiendo el castellano, por lo menos sí señor, sí señora, y así gracias a Dios, pero me quedé en una casa de una familia, son numerosas también, y yo era la única nena de 9 años más o menos, y yo tenía que hacer de todo. Se me decía así y asá, y yo tenía que cumplir como se me dice. Mi profesora siempre ayudándome, también ya se dio cuenta que yo no entendía nada del castellano. Y también así los otros ya me entendían, ¿verdad? Siempre me explicaban y así poco a poco fui. Pero lastimosamente lo triste para mí fue que en esa casa los muchachos que iban a la escuela, bueno, nos íbamos, ¿verdad? Siempre. Y ellos
se levantaban, se vestían, desayunaban y ya se iban. Y yo tenía que sacar toda la mesa. Y después el almuerzo la misma cosa, ellos se levantan de la mesa, se van, se acuestan hasta las 2 y yo lavar los platos. Y éramos muchos, antes los cubiertos, el plato hondo, plato plancho, el postre, hambre, y todito esto. Y yo tenía que hacer todo. Y después por la tarde, si es lunes, tenía que lavar ropa. Imagínense con mi edad, con mi flaquita, todo. Pero yo no me quejé. No sé, me parecía que era normal hacer esto. Y cuando seguramente cuando me sentía un poco triste o añorando a mi familia, agarraba, tenía muñequitas de trapo, escondidita, volando, me iba, le sacaba, le abrazaba, y otra vez allí. Así era. Pero gracias al Señor, maltrato no he tenido, no había violencia, ni los muchachos eran muy decentes, pero sí que ellos sencillamente tenían que memorizar poesía, historia, geografía, todo esto antes se memorizaba. Yo no, bueno, yo digo, Dios me ayudó porque ¿cómo? Porque yo iba a saber todo si no he estudiado. Y para el recreo para mí era para hacer mi tarea. Eso, pero apuro, porque se copiaba un cuaderno tapadura y después se tenía que pasar en la casa a hacer y eso yo no tuve, no sé cómo hice. Seguro que hizo porque nunca fracasé por causa de eso. Y así fue mi infancia. Y terminé allí mi tercer curso y quería trabajar. Pero solamente, ¿cómo que se llama? Trabajar en la casa, pues, empleada doméstica. Pero en aquella época, no sé si en todas partes, pero en Concepción se decía pocurá. A ver, pocurá pico, decía la gente. Eso yo no quiero escuchar para mí, ¿verdad? Y entonces justamente viene mi cuñada, Suni, ¿no quieres irte a San Pablo, Brasil? Claro, le dije, mamá, jata, le dije a mi mamá. Sí, me dijo mi mamá, pero mi mamá me dijo nomás había sido. Pero yo me preparé con un entusiasmo, con un ánimo. Y teníamos que ir el 1 de enero del 61. Pero me dijo mi mamá, pero añete te jabe pico se me bundere José. Ajá, sé mamá. Amba pepe amba apojan, a pecundicate la hipoteca la gente la pocura, porque y para mí es despreciativo, ¿no? Y bueno, me miran un poco el pensamiento de antes. Bueno, oye, Evango que ya se caja peñan de sepultura. Mira un poco. A mí no me importó mi sepultura, yo quería irme a trabajar. Al terminar 65 que vine, sí, porque 5 años estuve allí. No, final de 64, sí, 65 ya estuve. Bueno, así fue. Terminé allí en Concepción mi estudio del tercer curso, ciclo básico, ¿sí? Y después de eso me fui a San Pablo. Dios sí que cuida de nosotros, como dice en su palabra, aún antes de nada. Eso sí que lo tengo muy entendido. Pucha, está lleno mi corazón de que Dios me conoció aún, porque imagínate, nací de 1,5 kilos y hoy tengo 78 años y me siento feliz. Los dolores han pasado. Al Señor Jesucristo, ¿sabe? El misionero, cuando eso le decíamos gringo allá en 10 leguas. O usted la gringo, dijo mi hermano Yamina, hasta su coche a caballo, y fuimos. Yo no sabía lo que era un gringo, la persona había sido. Y entonces fuimos, había mucha gente, ya cuando llegamos ahí, todito como familia luego eran en 10 leguas. Y allí, cuando llegamos todos, cada uno ya sabía dónde estar, ¿verdad? Y yo también ahí aprendí a sentarme en ese lugar. Y lo que me llamaba la atención es, pónganse de pie, y la gente, entonces, y yo también, así como en el 1er grado en Pinasco. Y entonces así se cantaba, se oraba y después él leía. Y lo que me llamó la atención cuando él leyó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos, aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Ese fue el primer versículo que escuché y que se me quedó en la cabeza. Bueno, y después que terminamos todo el culto, cada uno traía su comida y cuando estaba listo todo, entonces cada uno en su casa con su coche a caballo, a pie, con burro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después pasó el tiempo, y vino el gringo otra vez un día y yo pronto me apuré porque yo estaba con muchas preguntas y me quebrantaba eso. Si yo estaba en silencio, ¿por qué de tal manera? Y después un día parece que, y ese suspiro que tenía, no sé qué era eso. Y entonces, pero más épico le faltaba. Esto está mencionado. ¿Por qué estoy así?
Y entonces cuando escuché que venía el Señor en su caballo, en su coche a caballo, entonces me fui y le abrí el bordón, así como ese también, le abrí. Señor, Señor, ¿qué es lo que es eso? Ya le recité San Juan 3:16, pero él hartó su caballo, su esposa se bajó y ahí me mira. ¿Qué dice? Le dije, ¿qué es lo que es esto? Le recité otra vez. ¿Cómo te llamas? Zunilda. Y lo único que me dijo este señor, porque de tal manera amó Dios a Zunilda. Cuando dijo eso, yo ya me sentía no sé qué cosa, que ha dado a su Hijo Jesucristo, que si Zunilda cree en Él, no se va a perder, sino va a tener la vida eterna. Bueno, y me dijo, ¿quieres que ore por vos? Sí. Y puso su mano acá y yo no sabía lo que era orar, pero sí que cuando cerré mi ojo, esa luz tremendo, pero cuando eso yo no conocía, solamente con el tiempo me fui dando cuenta. Ese resplandor que vino, de un gozo, una alegría, contentamiento. Ahí le miré al pastor, ¿qué es lo que me pasa? Y me dijo, el Espíritu Santo ahora va a ser quien te dirige. Yo voy a estar siempre por allí, vendré como siempre, pero ahora el Espíritu Santo queda en ti y ese te va a guiar. Y eso es cierto, había sido, por eso yo entiendo a muchas personas que se dicen cristianos, pero no han recibido al Espíritu Santo, por eso que vive en su forma de vida anterior, ¿verdad? Por eso digo, grande es el poder de Dios, porque me transformó completamente mi pensamiento. Claro, como somos humanos, estamos en la tierra, siempre hay ciertas luchas, pero con el Señor todo se puede. Dios para mí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Señor es real. El Señor quiere morar en nosotros y quiere ayudarnos a vivir la vida mejor. No nos entreguemos a la tristeza, a la desesperación, al dolor, porque el Señor nos dice, no temas. Yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que siempre te ayudaré, que siempre te esforzaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué más queremos? Que Dios te bendiga a cada uno y muchas gracias por todo esto.